Ya. Entonces, esta sería la parte de esta modalidad, mejor no modalidad, sino del trabajo de las mujeres. Como les digo, nosotros vamos a la parte real, ¿no? Yo he visto en algunas empresas, entonces, la mujer ya está embarazada y tratan, en el sector público igual, ¿no? Pero mucho más se ve en el sector privado. La mujer que está embarazada, llegan a saber que está embarazada, entonces tratan de alguna forma de que renuncie o se vaya de la empresa. Verán que es prohibido, ¿sí? Es prohibido establecer esa situación. ¿Alguna pregunta tienen? Trabajo de la mujer, los derechos de la mujer en el trabajo, de la mujer trabajadora, sí, la licencia de paternidad y también lo relacionado con el trabajo, las personas con discapacidad y los menores de edad, sí, y las personas que van como aprendices. Contempla, ¿no? Entonces, la nueva reforma, como les decía el día de ayer que estábamos haciendo, un recuento de estas reformas en los puntos más importantes que se establecía la reforma al Código de Trabajo, última que se está por este motivo de salud, ¿sí? También está dentro de ello lo relacionado con el trabajo, yo no sé cómo irán a ser, ¿no? Está relacionado el trabajo para los jóvenes, ¿sí? Entonces, que las empresas tienen un tipo de contrato también asimismo especial solo para jóvenes, solo para personas jóvenes, ¿sí? Con la finalidad de que se vaya incrementando el número de personas que tengan ya un empleo formal que llaman. Tiene que ver con esa parte, ¿no? De la jornada. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? No, Lisa. Entonces igual, ¿no? Cualquiera de nosotros está contemplado el momento en que nosotros ya estemos trabajando, laboremos ya de antemano en una empresa. Entonces simplemente la ley establece en sí para conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Qué prohibiciones tenemos dentro de la misma? Cómo se crean los conflictos respectivos por haber razón. Se crea cualquier tipo de inconveniente. Entonces, por eso se estableció. Y esto es a nivel, como les digo, a nivel mundial. A nivel mundial. Los derechos que tienen, ¿no? La parte de supremacía. Además, en este trabajo, verán, en el trabajo, sobre todo lo que tiene que ver de las mujeres menores, personas con discapacidad, los aprendices también, es esta parte de la discriminación. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros, lo que sucede es que nosotros no nos empapamos de la ley. Es una ley que tiene una sanción penal. ¿Sí? Tiene una sanción penal y también tiene una indemnización. Eso hay que tomar muy en cuenta. No puede una persona, por ningún motivo, discriminar a otra, ¿sí? Y mucho menos dentro de un centro de trabajo. Entonces eso se les recomienda de que lean. Ustedes entran a la internet y dicen la ley de discriminación. Eso también va personal, personal. ¿Sí? A pesar de que no podemos decir nosotros, ¿no? Únicamente estamos o no estamos de acuerdo, nada más. No estoy de acuerdo, ese es mi punto de vista. Pero no se puede discriminar a nadie.
Ya saben, ni por raza, ni por religión, ni por etnia, ni por orientación sexual, por nada. No se puede discriminar. Porque si no, tiene esto, como les digo, una sanción de índole penal. La gente va presa por discriminar y tiene que pagar una indemnización. Pero hay que cuidar muchísimo, muchísimo en lo que es incluso nuestras actitudes personales, ¿sí? Muchas nuestras actitudes personales, porque no se puede dar estos casos. Entonces, por ejemplo, nosotros en lo personal, vamos a un centro comercial, vamos a algún establecimiento de calle y está una persona de orientación sexual contraria, ¿sí? Es decir, en otra persona un homosexual, o tanto hombre como mujer. Nosotros no podemos hacerle ningún tipo de discriminación a esa persona, ¿sí? Y mucho menos nosotros no vamos a insultarle por su orientación sexual que tiene. Si la persona esa conoce de la ley, lo que hace es demandar y tiene acción penal, como cualquier persona. Ustedes ven que muchas veces ya oímos nosotros todos los días, sí, todos los días oímos nosotros. Y eso es a nivel mundial, ¿no? No es una parte de los que se está ampliando también lo que es esta parte de la protección, ¿no? De estas personas, por su orientación sexual. Entonces vemos nosotros artistas, vemos cantantes, vemos deportistas, un sinnúmero de personas que tienen esa orientación sexual hacia el mismo sexo, ¿cierto? Sí. Y están en la televisión, están como presentadores o presentadoras, y así sucesivamente. No se puede discriminar. Esa por raza, ¿sí? Igual, puede ser negro, puede ser indio, puede ser amarillo, un chino, lo que sea, nada de eso. Por religión, por costumbres, nada de eso. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Porque se ha dado, igual se da casos en lo referente al trabajo, en lo referente a cada uno de los trabajos que se establece, por ninguna naturaleza, por ningún tipo. El patrono no puede discriminar a sus empleados, ¿sí? Un compañero no puede discriminar a su otro compañero, porque está cometiendo una infracción que puede traer, como les digo, consecuencias un poquito graves dentro de eso. Dentro de eso, en cualquier parte, en cualquier parte. Hablamos nosotros que estuviéramos presencialmente en clases presenciales. Y ahí tenemos algún compañero que sea de raza negra, ¿sí? Porque sí saben que al negro no podemos decirle moreno, ¿no? ¿Sí? No se le dice moreno, se le dice negro. Esa es su raza. Entonces no podemos discriminarle. O tiene una raza indígena, no podemos hacer eso. Ni el uno ni el otro, ¿no? Porque el uno puede discriminar al otro. Entonces esto hay que tener muy en cuenta lo relacionado con estos asuntos. Por eso les comentaba. Hemos visto nosotros algunas partes, algunos capítulos en resumen de lo que es la ley, el régimen laboral. Entonces, ¿cómo ven ustedes? En definitiva, uno se hace un análisis, ¿sí?
uno se hace un análisis en el cual no es muy complicado el asunto. No es tanto de gravedad que la ley sea, pero perpetua, que la ley sea, pero fuertísima, que vaya a perjudicar, ¿sí?, tanto al empleado como al empleador. Es una ley que bastante equitativa, en la cual el hecho de que el trabajador esté desprotegido, entonces se estableció esta ley, que tiene algunas cosas en la cual los patronos tienen mayor obligación y mayores prohibiciones que el empleado. ¿Por qué motivo? Porque el patrón es el que ordena, pues. El patrón es el que ordena. Él pone las disposiciones, establece. En cambio, como está en el contrato establecido, el empleador tiene que subordinarse al empleador, al dueño de la empresa. Sí. Claro que tiene que ser un trabajo lícito, ¿no? En acatar las disposiciones respectivas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta parte que hemos visto, que es también necesario. Necesario, 1000 veces repito yo, porque se viola la ley. Porque se está violando la ley. Entonces, un caso que hubo de una chica embarazada y buscó el empleador la forma de que ella se vaya cuando está embarazada. O también buscan la forma en que el momento en que ya da luz, con los respectivos permisos que tiene de 3 meses, ya no regrese. Ya no regrese al trabajo, entonces prácticamente le dejan sin trabajo. Sí, y se necesita, ¿no? Se necesita el trabajo. Entonces vamos a ver ahora nosotros lo referente a la terminación del contrato de trabajo, de cualquiera de las modalidades que nosotros tenemos. Hay causales para terminar el trabajo. Entonces aquí tenemos varias causales generales para la terminación de un contrato individual. Por causas legalmente previstas en el contrato. ¿Sí? En el contrato puede constar alguna de estas causas legalmente previstas. Entonces, ustedes consultaron, hicieron ese deber de los contratos del trabajo. Entonces voy a revisar, ahí se establecerá, sí, el causal o los causales que pueden constar para terminar el trabajo. El incumplimiento, dice, de sus tareas. Sí, el trabajador no puede decir, yo no trabajo, yo no hago eso. Salvo el caso de que ese tipo de trabajo, esa acción que va a realizar, ponga en peligro, ¿sí?, al trabajador. Entonces estén obligando a hacer una cosa que no es legal, a hacer una cosa que no es ilícita. ¿Sí? Por ejemplo, verán, ¿sí?, hay que uno estar al tanto también de lo que sucede en nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, dentro de la parte de la administración, ¿sí?, al estudiar administración, el momento en que se estudia la dirección, ¿sí?, del proceso administrativo, planificación, organización, dirección, y el otro que es la evaluación. Entonces, en la parte de dirección existe, ¿no?, lo que se llama la delegación de funciones y de responsabilidades. En ese caso de la delegación de funciones y responsabilidades, delegación de funciones que tenemos y delegación de responsabilidades, es lo que nosotros vemos, los problemas que existen diariamente.
si nosotros observamos en la televisión. ¿Sí? Entonces se estableció. ¿En qué sentido? Yo soy el dueño de la empresa, yo hago un contrato, no estamos hablando de trabajo, sino un contrato de negocios, de un negocio. ¿Sí? Y le delego a uno de mis subordinados a que firme ese contrato del negocio. Esa es la delegación de responsabilidad. ¿Sí? Eso es lo que sucede aquí en nuestro medio y eso es lo que está sucediendo. No sé si alguien tiene el ejemplo de eso. Entonces se inventaron esa parte, se inventaron y pusieron de manifiesto, pero no aplican la técnica que es. ¿En qué caso se puede delegar funciones? Se puede delegar responsabilidades. ¿Sí? Sino que lo hicieron en forma general. Vean que ni el proceso administrativo, planificación, organización, dirección y control, que se llama, dentro del control está la evaluación, ¿no? Ni eso se ha aplicado correctamente. Como les digo, y tenemos esos casos establecidos. Entonces, por esta parte de lo que es la delegación de responsabilidades. Sí. Entonces, ejemplos tenemos de eso. Ejemplos tenemos de eso. ¿Y qué ha sucedido y que están ahora incluso en conflictos de tipo penal están en este instante? Y fíjense, por no aplicar, no conocer una técnica administrativa. O lo que decimos nosotros, nuestra viveza criolla. Hay personas que por el puesto que están, ¿sí? Ellos están en capacidad de contratar o de hacer algún tipo de negocio. Entonces, referente, por ejemplo, a un tipo de negocio en adquisición de algún producto, en adquisición de algún bien. En el caso que les estoy yo ya comentando es la adquisición de medicinas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quién hace este negocio de la adquisición hablamos nosotros financieramente, ¿no? Es un negocio, ¿sí? La adquisición de medicinas. ¿Quién hace la empresa? ¿El dueño de la empresa o hace el mensajero? Contesten. El dueño. El dueño, pues el dueño. ¿Sí? Entonces, de las entidades que nosotros hablamos, de las entidades públicas, ¿cuál? El representante legal, pues, de la entidad pública. El representante legal, pues, él es el que está. Pero se inventaron, como le digo, más es por viveza, no otra cosa. Sí, la famosa viveza. Se inventaron que yo hago este contrato, pero te delego, ¿sí? Yo hago el contrato ese, pero le delego a otra persona que es subordinada mía, le delego a que firme el contrato. ¿Ya? Entonces yo hago el contrato y yo hago que otra persona firme el contrato, de menor categoría. Y muchas personas han sido obligadas a hacer eso. ¿Sí? Entonces, la ética que se establece, la ética profesional no funciona. Y así ha pasado en nuestro medio. Y así vemos nosotros lo que ha pasado. Entonces, sin irnos más lejos, Sí, tenían ese problema que tiene el municipio de Quito actualmente, en lo que es la adquisición de esas pruebas para el COVID-19. Entonces aquí dieron más de 100,000 pruebas, pero dicen que esas pruebas no han sido las originales, no han sido como es autorizadas, etcétera, para que hagan. Entonces son pruebas que no dan buenos resultados. Bueno, ese es el problema.
Entonces, ¿quién sabía quién hizo el contrato? ¿Quién habló del contrato? ¿Sí? Es el alcalde de Quito. ¿Qué hizo? Delegarle a otra persona a que firme. Con la finalidad de que si sucede alguna situación, él decir que no ha sido el causante, ¿no? ¿Sí? Pero la parte de eso, el desconocimiento de la ley no inhibe de responsabilidad. Y así ha pasado con muchísimos personajes que tenemos nosotros aquí, sobre todo del sector público. ¿Sí? Del sector público incluso les hacen firmar a otras personas, incluso obligándoles a que firmen, ¿sí? Amenazándoles a que firmen. Entonces se desligan de una responsabilidad. Entonces, en esa parte sucede también en las empresas, ¿no? Sucede en las empresas. Entonces le hacen firmar a otra persona, usted ha firmado y usted es el responsable de esa situación. Se da en las empresas, se da en las entidades. De esa forma el respectivo conflicto laboral. Y digo, ¿qué tiene esto? Hasta consecuencias de índole penal que se establece. Entonces, esta famosa delegación de responsabilidad. Entonces, para ello tiene que jugar muchísimo lo que es la ética profesional. Sí, muchísimo de eso. La honestidad de la persona. Ya, entonces estamos en esta parte de las causas por terminación del contrato de trabajo. Entonces aquí hago referencia a esto, ¿no? A que la persona, ¿cómo firmó? Firmó una cosa que, entre comillas, una cosa ilegal, una cosa que sale fuera de las leyes, fuera de la normalidad. Y por eso hay que enjuiciar a esa persona. Pero simplemente hay muchas personas, como les digo, que solo firmaron, solo firmaron. En cambio, el que hizo el negociado está campante por ahí, está disfrutando. Entonces aquí las causas generales. Como les digo, por las causas legalmente previstas en el contrato. La otra causa por acuerdo de las partes. Nos ponemos de acuerdo, yo me voy. Sí, bueno, nos ponemos de acuerdo, sabe que me voy. ¿Sí? Entonces aquí otra, por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante. Si no hubiera un representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio. Se murió ¿cuántas empresas? El dueño se murió y se acabó la empresa. No hay quien se haga cargo, no hay quien represente o simplemente no quieren, ¿no? No quieren seguir con ese negocio. Ha pasado eso. Porque ha fallecido el empleador, es decir, el dueño de la empresa, que puede ser. ¿Sí? Entonces, para la terminación, aquí tenemos algunas causales. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente o total para el trabajo. ¿Sí? Aquí eso también contempla dentro de esta parte, por muerte del trabajador o incapacidad permanente, lo que nosotros decimos, los accidentes de trabajo. Tienen un tratamiento especial los accidentes que se han dado en trabajo, pero eso se te puede terminar, eso se va a terminar el contrato porque ese accidente le dio una incapacidad permanente al trabajador, o total para el trabajador. A veces tienen esos accidentes de trabajo, fuertes accidentes de trabajo, que la persona queda incapacitada y no puede hacer, como es del trabajo, generalmente es en el trabajo físico, no puede hacer el trabajo físico, entonces
se puede o se da por terminado el contrato de trabajo máximo en lo que tiene relación a 1 año, máximo. Sí, el patrono comenzará a pagar por esta incapacidad al trabajador. Y después también se encargará el Seguro Social también de hacer una parte de este pago para el trabajador que tiene esta incapacidad. Alguna enfermedad catastrófica que le impide ir al trabajo o por algún accidente de trabajo. Entonces aquí, este es lo que están aplicando ahora, ¿sí? Que han aplicado por este problema de salud, terminación del contrato. Este es el artículo, digamos así, que contempla la ley. ¿Qué se basaron en este artículo? ¿Sí? Dice aquí, por fuerza fortuita, por fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendios, terremotos, tempestades, explosión, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que esté previsto y no lo pudieran o no lo pueden evitar. Entonces, algo de esto en lo que tiene que ver como plagas, algo así, establecieron dentro de la ley este punto para dar por terminado los contratos de trabajo por esta situación de la pandemia. Ahí está contemplado, ¿no? Entonces, ¿qué era? Cerraron los negocios, pues, cerraron el confinamiento. El confinamiento. Sí. Otra de las causas, por voluntad del empleador en los casos del artículo 132 del Código de Trabajo. Entonces, aquí se rige en lo que es de las obligaciones del trabajador. Puede haber tenido el trabajador que ha sido llamado muchas veces la atención y también notificado al Ministerio de Trabajo para que venga a ver a la empresa a revisar si está contemplado, dice. Entonces el trabajador le dice, le separa, ¿no? Le separa por alguna de los motivos de las prohibiciones y del no cumplimiento de los deberes del trabajador, previo el visto bueno que le dan en el Ministerio de Trabajo. Sí, entonces todos los días falta cuando quiere el trabajo. Ahí están las causales. Sí, están aquí al comienzo y también están estas causales legalmente previstas en el contrato. En el contrato, como decía, las cláusulas que saben poner. ¿Sí? Este contrato se terminará por este motivo, por esto. Eso es lo que dicen aquí, legalmente previstos en el contrato. Y también acá, yo tengo una persona que es problemática, que no quiere trabajar, que daña las maquinarias, que daña los equipos, que está creando un clima mal laboral. Entonces, establezco lo que me permite a mí como empleador dentro de la ley, ¿cierto? Sacar lo que se conoce comúnmente como el visto bueno para el empleador, por el no cumplimiento o la creación de malestar dentro del trabajo. Y también aquí por voluntad del trabajador. ¿Sí? Entonces aquí en estos también contempla por voluntad del empleador. Ya yo quiero que se vaya, pues. Entonces me regiré a lo que establece la ley. O acá el trabajador dice, bueno, yo me voy a otra parte. Se acabó. Sí. Entonces damos por terminado el contrato de trabajo. Ya, entonces aquí tiene causas por las que el empleador y el trabajador pueden dar por terminado el contrato de trabajo. A través del visto bueno, eso les llaman así, ¿no? Visto bueno. ¿Quién da este visto bueno? Sí, el inspector de trabajo, tanto para el empleador como para el trabajador.
Entonces, cualquiera de las dos personas pueden dar por terminado el contrato a través del visto bueno. Se termina la relación laboral en los siguientes casos. Aquí es lo que saca en el visto bueno el empleador. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo, o por abandono de este en un tiempo mayor a 3 días consecutivos sin causa justa. ¿Sí? Ya se habló de eso. No es que simplemente el trabajador, porque hay gente que cree, yo trabajo, no quiero hacer lo que me ordenan, sí, y estoy buscando para que me hagan el despido intempestivo. No es ese caso, porque hay esta otra instancia, el sacar el visto bueno a la persona. ¿Sí? Entonces aquí dice, por repetidas e injustificadas por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo. Y también por estar frecuentemente el abandono del trabajo en un tiempo mayor a 3 días consecutivos sin causa justa. Entonces el trabajador va a desaparecer por ahí 3 días. Si no reportó alguna cosa, si no estableció, ¿sí?, algún motivo el por cual no está yendo al trabajo, entonces se da automáticamente por terminado dicho contrato. Sientan 3 días que ha faltado sin ningún tipo de justificación previo a ello, termina. Tiene que tener algo que le justifique, pero que le justifique bien esos 3 días. Si no, ya saben, se termina el contrato y es separado de la empresa. No es que podemos poner nosotros cualquier justificación ahorita. Tiene que ser una justificación que está contemplado igualmente dentro de la ley. Dentro de la ley. La otra, por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados. Dentro de las empresas hay trabajadores que son problemáticos. El trabajador no es dueño de la empresa. ¿Sí? Entonces el trabajador lo que va a crear, en lugar de trabajar, va a crear ese clima laboral. Primero, por lo general, se hace entre ellos, para crear entre los compañeros una mala relación. Y luego van con lo referente con los jefes. ¿Sí? Entonces no obedece. Dice, no puede decir, olvídense de eso. Nosotros sabemos distinguir, ¿no? Sabemos distinguir cuál es el trabajo legal, cuál es el trabajo ilegal. Sentido común, lógica que establecemos. Si nos rehusamos nosotros a obedecer, ¿sí?, si nosotros no queremos trabajar, queremos hacer lo que quiere la empresa, entonces es uno de los causales para que se dé por terminado el contrato de trabajo y con el visto bueno del Ministerio del Trabajo, de la Inspectoría de Trabajo respectiva. Esto de aquí, por injurias graves, ¿sí?, y rogadas al empleador, a su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante. ¿Sí? No podemos nosotros darnos de ese lujo. Es lógico, ¿no? Nosotros como empleados no vamos a insultarle al patrono, pues al gerente, no vamos a insultarle.
No vamos a decir usted, y en forma despectiva, utilizar un sinnúmero, eso ya se llama injurias. Entonces verá que alcanza también a la parte del cónyuge respectivo. Entonces, a veces, aquí es lo que se forma el famoso chisme, para estar hablando del uno, del otro. Entonces, y lanzamos las injurias respectivas. Entonces, acá tenemos otra, por ineptitud manifiesta del trabajo respecto de la ocupación o labor por la cual se comprometió. Esto es uno de los causales. Y aquí viene muchísimo lo que les había comentado, la preparación de la persona. ¿Sí? Se mide, ¿no? Se mide los resultados. Entonces, la persona va a un determinado puesto a hacer una determinada tarea o función. No puede hacer. Y aquí está contemplado. Entonces, por esa ineptitud. Entonces, no sabe hacer. Y las empresas son muy celosas, las empresas privadas son muy celosas en cuanto tiene a estos causales. Entonces le contratan, vea, no sabe hacer nada, no sabe. Entonces vamos a dar por terminado su contrato de trabajo y le ponen como ineptitud, ¿sí? Respecto de la ocupación o labor por la cual se comprometió. No sabe hacer, pues no sabe hacer. Si dice que es asistente de contabilidad, dice que es contador. Usted ponen de asistente de contabilidad y no sabe hacer el diario general. ¿Sí? Entonces, otras causales. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones.